¿Sabías que existe un detalle en la historia de Jonás que ha confundido a millones de cristianos durante siglos? Algo tan simple y al mismo tiempo tan profundo, escondido a plena vista. Un detalle que, cuando se revela, cambia por completo el sentido de toda la historia. Muchos han escuchado hablar de Jonás, pero pocos se detuvieron a observar cada matiz escondido en su relato. A veces, las verdades más transformadoras no están en las grandes escenas, sino en los detalles que pasan desapercibidos. Dios suele hablar en los secretos que pocos están dispuestos a buscar, y es precisamente ese pequeño detalle, casi invisible, el que se convierte en la llave que abre una comprensión enorme sobre el carácter de Dios y su propósito para nuestra vida. Cuando notes lo que siempre estuvo allí, pero nunca te explicaron, algo dentro de ti se encenderá de manera diferente. Imagina la escena. Un gran pez traga a Jonás y luego lo vomita. Pero surge una pregunta que casi nadie hace. ¿Dónde ocurrió exactamente? Tendemos a imaginar la escena automáticamente, generando una imagen mental que parece lógica, pero que no corresponde con lo que el texto realmente dice. Muchas personas simplemente repiten lo que escucharon sin cuestionar si tiene sentido bíblico, geográfico o histórico. Y ahí comienza la confusión. Esa pregunta tan simple, ¿dónde fue vomitado Jonás?, tiene el poder de transformar por completo la manera en que entendemos toda la narrativa. No es solo una ubicación, es el camino que Dios usa para enseñarnos y transformarnos. La mayoría cree que Jonás fue vomitado en Nínive, pero existe un problema gigantesco. Nínive no tiene mar. Nínive está en medio del desierto, a más de 1000 kilómetros de cualquier océano. Si alguien intentara llegar a Nínive por agua, descubriría rápidamente que es imposible. No hay rutas marítimas, no existen ríos navegables que conecten con el Mediterráneo. Y mucho menos un gran pez podría hacer ese trayecto. Es como intentar llevar un barco al centro del Sahara. Esta distancia absurda abre una pregunta crucial. Si Jonás no pudo haber sido llevado por mar hasta Nínive, entonces, ¿dónde llegó realmente? ¿Y por qué este detalle fue dejado tan claro en la Biblia, pero tan ignorado a lo largo de los siglos? Entonces, ¿cómo es posible? ¿La Biblia se contradice? ¿O hay algo mucho mayor sucediendo detrás de esta historia? Algo que nunca nos enseñaron. Cuando algo parece contradictorio en la Biblia, no es la Biblia la que falla, somos nosotros quienes aún no entendemos. Dios no deja cabos sueltos, Él deja pistas. Y cuando aprendemos a observar los detalles, comenzamos a ver la profundidad de su revelación. Lo que parece imposible al principio, en realidad, se convierte en una de las pruebas más bellas de que Dios dirige cada paso, cada viento y hasta cada pez. El misterio no debilita la fe, abre espacio para una comprensión todavía mayor. Dios ordenó, levántate y ve a Nínive. Pero Nínive era la capital del imperio más cruel de su tiempo, los asirios. Era como si Dios te enviara hoy a la capital de tus peores enemigos y te mandara a anunciarles arrepentimiento. Los asirios eran conocidos por su brutalidad, torturas inimaginables y por sembrar terror en las naciones. Imagina recibir una misión así. Humanamente, era un suicidio. ¿Quién tendría el valor? El llamado de Jonás nos muestra que Dios no nos envía solo a lugares cómodos, sino a los lugares donde su propósito necesita actuar. Y muchas veces, esos lugares son justamente los que más nos intimidan. Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Jonás no solo huyó, trazó un plan para desaparecer para siempre. En lugar de dirigirse a Nínive, bajó al puerto de Jope para embarcarse en la dirección opuesta, rumbo a Tarsis, en la actual España, 3000 kilómetros lejos de la voluntad de Dios. La fuga de Jonás no fue impulsiva,
fue calculada. Él sabía lo que hacía, cómo lo hacía y hasta dónde pretendía llegar. Era un intento desesperado de salirse del radar de Dios, como si fuera posible esconderse del Creador del cielo y la tierra. Pero toda desobediencia consciente abre un camino de dolor. Jonás quería escapar del propósito, pero el propósito de Dios seguía intacto, y por eso, incluso cuando huimos, Dios nos persigue con su misericordia. Jonás creyó que al navegar podría escapar de Dios, pero el mar, el lugar que él eligió para huir, se convertiría en el escenario donde Dios transformaría su vida. El mar simboliza profundidad, misterio e imprevisibilidad. Jonás pensó que entre las olas estaría a salvo, escondido. No imaginaba que Dios ya lo esperaba allí, listo para usar ese mismo mar como instrumento de corrección y amor. A veces elegimos caminos para evadir nuestros miedos, sin darnos cuenta de que es precisamente allí donde Dios se revela con mayor poder. El mar de Jonás no fue una prisión, fue un aula divina. Nada de lo que ocurrió en ese barco fue casualidad. Cada ola, cada viento, cada relámpago tenía un propósito. Y Jonás, al darse cuenta de que Dios lo había alcanzado, pidió ser arrojado al mar. La tormenta no vino para destruir a Jonás, sino para despertarlo. Él dormía en el fondo del barco, ajeno al caos, una metáfora perfecta de quien huye de la voluntad de Dios. La tormenta fue la llamada de atención. Cuando Jonás finalmente admite su culpa y se entrega a la voluntad divina, algo extraordinario sucede. La tormenta se detiene y el pez preparado por Dios aparece. Aquello que parecía castigo se convierte en misericordia. El texto dice: el Señor preparó un gran pez para tragar a Jonás. 3 días y 3 noches allí dentro, pero el pez no se quedó quieto. Estuvo nadando todo el tiempo. Y aquí nace el misterio. El vientre del pez no fue el final, sino el comienzo. Allí Jonás encontró silencio, reflexión y confrontación. En ese espacio estrecho, entendió que no tenía control de nada y que la única salida era rendirse al Dios que lo llamó. El pez no simboliza castigo, sino protección. Mantuvo a Jonás vivo cuando debió haber muerto ahogado. A veces, aquello que parece nuestro peor momento es en realidad el milagro que Dios preparó para salvarnos. Si el pez estaba en el Mediterráneo y Nínive está en el desierto, ¿a dónde llevó realmente a Jonás? La Biblia responde: y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. No dice Nínive, no dice Tigris, dice tierra seca. Este detalle lo cambia todo. Jonás no fue llevado sobrenaturalmente al lugar de su misión. Dios no acortó el proceso ni facilitó la caminata. Solo lo devolvió al punto inicial para que cumpliera lo que debía hacer desde el principio. Cuando entendemos esto, vemos que Dios no elimina etapas en nuestra vida espiritual. Él nos devuelve al inicio, no para castigarnos, sino para restaurarnos. El lugar de la caída se convierte en el lugar del nuevo comienzo. Todo indica que Jonás fue vomitado cerca de Jope, exactamente donde comenzó su desobediencia. Es como si Dios dijera: muy bien, ahora empezamos de nuevo, pero esta vez de la manera correcta. Esta ironía divina revela que el propósito de Dios es firme, incluso cuando intentamos evitarlo. Podemos rodearlo, huir, negarlo, pero el llamado sigue siendo el mismo. El camino puede cambiar, el destino no. Dios no rechazó a Jonás por desobedecer, simplemente lo reposicionó. Él es especialista en reinicios. Nos regresa al punto donde fallamos, no para avergonzarnos, sino para darnos otra oportunidad de obedecer. Ahora Jonás debía caminar más de 800 kilómetros por el desierto hasta Nínive. Si hubiera obedecido desde el principio, habría recorrido el mismo camino, pero sin tormenta, sin pez
y sin dolor. La obediencia tardía siempre cuesta más caro. El desierto que Jonás atravesó no fue solo físico, fue emocional y espiritual. Cada paso recordaba su error, pero también la gracia de Dios que no lo abandonó. El suelo ardiente se convirtió en un altar donde la lección resonaba en su alma. Dios no elimina las consecuencias, pero nos sostiene en medio de ellas. Él no quita el camino difícil, nos fortalece para enfrentarlo. La disciplina divina no huele a castigo, sino a propósito. La historia de Jonás no trata solo de un hombre que huyó, trata de nosotros. Todos hemos intentado navegar hacia nuestra propia Tarsis, creyendo que seríamos más felices lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros planes son mejores, que nuestros caminos son más seguros, que nuestra lógica es más confiable? Y como Jonás, descubrimos que mientras más huimos, más cansados terminamos. Huir nunca trae descanso, trae agotamiento, pero el llamado sigue alcanzándonos. Dios no renuncia a nosotros, no cambia de idea respecto al propósito que sembró en nuestra vida. La historia de Jonás demuestra que Él no busca perfección, sino rendición. Tu Nínive te está esperando. Tu llamado sigue vivo. La pregunta es, ¿llegarás por el camino fácil o por el difícil? Todos tenemos una Nínive, un lugar al que Dios nos envía, pero que nuestros miedos intentan evitar. Puede ser una decisión, un perdón, un proyecto, un cambio. Huir solo aumenta la distancia y el desgaste. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, mi Nínive. Que Dios fortalezca tu camino y guíe tus pasos. Tu propósito es mayor que cualquier fuga, y Dios ya preparó la ruta. Solo falta que des el primer paso. Al final, la historia de Jonás nos recuerda algo profundo. Nadie puede huir de su propósito, y ningún desierto es demasiado largo cuando Dios dirige nuestros pasos. El camino hacia nuestra propia Nínive puede ser difícil, pero es ahí donde descubrimos el poder de la obediencia, la grandeza de la gracia y la belleza de la restauración. Si Dios colocó algo delante de ti, no temas. La misma mano que guió a Jonás por el mar, por la tierra seca y por el desierto, es la misma mano que hoy guía tu vida y tus decisiones. Cada detalle, cada silencio, cada viento lleva un mensaje para tu alma. Y si esta palabra resonó contigo, deja una señal sencilla en los comentarios, una declaración de fe y propósito. Escribe, mi Nínive.